Gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos permite abrir su palabra para aprender de ella, para aprender su voluntad. Y vamos a comenzar dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial en palabras de oración. Acompáñenme orando, por favor. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios eterno, Dios soberano, Dios misericordioso. Ante ti estamos, Señor, primeramente para darte las gracias. Gracias, Padre, porque estamos aquí, estamos dispuestos a aprender tu palabra. Queremos aprenderla, Padre Santo, y aún mucho más ponerla en práctica. Padre Santo, por favor, glorifícate en este momento. Que aunque no estamos en nuestras iglesias, cada uno nos estemos buscando en nuestros hogares, haciendo partícipe a cada uno de nuestros familiares, Padre Santo, también de lo que es la meditación de tu palabra, Señor. Gracias por este día, oro por mis hermanos, oro porque estén creciendo y estemos creciendo juntos como iglesia en el servicio hacia tu nombre, Padre Santo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Tremendo el tema que estamos tocando en este mes, hermanos, el servicio a Dios. ¿Y quién puede decir, hermanos, que somos unos siervos ideales? ¿Quién puede decir, hermanos, levantar la mano y decir, yo soy un ejemplo de servicio? Pienso que es un ámbito en nuestra área espiritual que debemos crecer. Personalmente pienso que me falta mucho crecer y usted seguramente es testigo de ello. Tremendo el desafío que nos da nuestro Señor de ser siervos de Él. Y el día de hoy quiero presentarle ante usted el tema enemigos del servicio a Dios. Y usted me dirá, ¿cómo así? ¿Por qué enemigos? ¿Sabe? Siempre que Dios ha puesto una ordenanza, siempre que Dios ha mostrado su voluntad, el corazón humano está optando por dos caminos: o el hacerle o hacer caso a la voluntad del Señor, o el no hacerlo. Y el día de hoy, a través de la Escritura, quiero llevarle a pensar en dos enemigos de la voluntad de Dios. ¿Sabe qué, hermano? En nuestro desafío a servirle debemos localizar estos dos enemigos para poder batallar y lograr el deseo de Dios, que es el que nosotros seamos sus siervos íntegros. Entonces, ¿cómo podemos localizar los enemigos del servicio de Dios? Y para responder a esta pregunta, vamos a considerar el Evangelio de Mateo. Por favor, le invito a que busque sus Biblias, el Evangelio de Mateo. Y vamos a enfocarnos básicamente en dos pasajes que, aunque son muy conocidos por nosotros, tienen muchas lecciones que enseñarnos, mucha voluntad de Dios que mostrarnos respecto de este tema. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al Evangelio, como ya lo mencioné, al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Nuevamente, Evangelio de Mateo, capítulo 4. Y allí vamos a localizar al primer enemigo del servicio de Dios. Le invito, por favor, usted en casa que pueda leer junto conmigo el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, del versículo 8 al versículo 11. Dice así: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Quién cree usted, hermanos, que según este pasaje es el primer enemigo del servicio a Dios? ¿Quién cree usted? Exacto. El primer enemigo del servicio a Dios es Satanás. Es el diablo. Y permítame explicarle el por qué pienso de esta manera. A través de la Escritura, el primer enemigo del servicio a Dios es Satanás.
como ya lo leímos anteriormente, y usted, como mencioné hace unos instantes, no son pasajes que desconocemos, sino pasajes que conocemos muy bien. Y usted puede notar aquí, Jesús está venciendo a Satanás vez tras vez en cada tentación que él le ha puesto. Y en esta ocasión, Satanás, en su poder, vamos a decirle así, entre comillas, le muestra los reinos del mundo a Dios. Y él lanza una, vamos a llamarle así, una invitación al mismo Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y note lo que le dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabe qué, hermano? El diablo, el enemigo, está buscando adoración de parte de Dios. El diablo quiere que Jesús se postre ante él y con esto reconocerle como Señor, porque eso precisamente significa la palabra postrar. Cuando uno se postra, reconoce el poder y el señorío de la otra persona. Reconocerle como Señor y adorarle. Postrar y adorar son la misma palabra en el idioma original, que tiene que ver con homenajear, con reverenciar, con reconocer como su Señor. Entonces el Señor Jesús va a responder de una manera muy interesante ante esta propuesta. Pero quiero que note y no olvide, por favor, lo que le pide Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Mira, Jesús, yo soy dueño de todo esto, pero estoy dispuesto a dártelo si postrado me adoras. Si postrado me adoras. Satanás está buscando que el mismo Señor Jesucristo le adore. Y vamos e impresionémonos juntos con la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Repito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús contesta usando la Escritura. Allá en el libro de Deuteronomio capítulo 6 se cita ese texto nuevamente en el contexto de que que Dios está llamando a la obediencia al pueblo de Israel cuando éste sea heredero, cuando éste pase a la tierra prometida. Jesús está mencionando la Escritura. Ahora bien, le tengo una pregunta. Vamos para ir juntos descubriendo la verdad de la palabra de Dios. Le tengo una pregunta. ¿Qué es lo que buscaba Satanás que Jesús hiciese con él? ¿Qué es lo que buscaba Satanás que Jesús hiciese con él? Buscaba una palabra con A: adoración. Entonces, si Satanás buscaba adoración, ¿por qué Jesús responde: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás? ¿Por qué si Satanás le dice: póstrate y adórame, te doy todo? ¿Por qué si Satanás busca adoración? ¿Por qué Jesús introduce el elemento del servicio? Porque su respuesta no fue: vete, Satanás, porque Jesús está: al Señor tu Dios adorarás, y ahí acabó. El Señor Jesús añadió un elemento más: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué piensa usted? Si Satanás, el enemigo número uno del servicio de Dios, está buscando adoración, ¿por qué Satanás busca eso? ¿Y por qué Jesús responde? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe por qué? Y permítame darle la respuesta. Porque un acto involucra el otro. ¿Cómo así? Yo demuestro que estoy adorando a Dios cuando le sirvo. Yo sirvo a Dios porque quiero adorarle. Note esa igualdad, como si estuviesen unidos, la adoración con el servicio. Y ya nuestro pastor nos lo ha explicado en un video anterior, en otro video, sobre este tema. La adoración y el servicio van de la mano. Dicho de alguna manera, Satanás está diciendo, adórame. Pero Jesús está revelando algo más. Satanás no solamente quiere que le adores, sino también que le sirvas. Porque tú sirves a aquel que adoras. Porque tú adoras a aquel que sirves. Aquí la palabra servir, la que el Señor Jesús usa, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, significa rendirle culto. Satanás quería que a través de que Jesús se postrase, Él rindiese culto y así le reconociese como Señor, como un Dios, al que debe rendirse culto. ¿Se está dando cuenta de lo que Satanás quiere hacer? Y la respuesta del Señor Jesús a través de la Escritura para derribar este pensamiento, esta maquinación satánica, es la siguiente y la que estamos mencionando. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Jesús sabe que si se postra Satanás, le estaría reconociendo como Señor y como digno de culto. Pero las palabras de Jesús fueron, vete, Satanás. No es posible. Tú no eres digno. Solo Dios es digno de adorar. Solo Dios es digno de servir. Entonces, quiero que se dé cuenta de lo que está ocurriendo aquí. Porque digo que Satanás es el enemigo número uno del servicio a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás está queriendo ocupar el lugar de Dios. Satanás está queriendo ocupar el lugar de Dios. Dios es el único a quien debemos adorar. Dios es el único a quien debemos rendir culto, al que debemos servir. Pero Satanás, en su maquinación, en la tentación con Jesús, dice, yo quiero que tú, el Hijo de Dios, me adores. Porque yo soy dueño de todo. Y Jesús, en su sabiduría infinita, citando el texto, un texto conocido por todos los judíos, le dice, no es posible, porque tú no eres digno, porque solo debo adorar y servir, rendir culto a Dios. ¿Sabe? Note lo que está haciendo Satanás. Quiere ocupar el lugar de Dios y que el Señor Jesús, que usted, que yo, le rindamos culto. Le sirvamos a Él a través de caer en nuestros pecados, a través de hacer caso omiso a la voluntad de Dios, de ignorar la Escritura. El pasaje sigue y dice, versículo 11, lea conmigo por favor versículo 11. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. No le servían al diablo por si acaso, sino servían a aquel que dio una respuesta escritural.
una respuesta digna de Dios, una respuesta que enaltece, que dignifica la palabra de Dios. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Le sirvieron, le adoraron. Ahora, razone conmigo, por favor, porque a mí esto me pareció muy interesante. El Señor Jesús está lanzando un concepto que debe quedar claro en la mente suya y en la mente mía. Solo a Dios debes servir, solo a Dios debes adorar. Al escuchar eso, Satanás se fue. Le dejó por un momento, dice la Escritura. Y Jesús lanza este concepto: solo a Dios sirve, solo a Dios adora. Pero acto seguido, ¿qué pasa? ¿Quiénes aparecen en escena? Dice el versículo 11, ángeles. Aparecen ángeles de pronto. ¿Y como para qué aparecerán ángeles? El texto dice: vinieron ángeles y le servían. Luego de vencer a Satanás y de dejar claro que solo a Dios se sirve y solo a Dios se adora, vienen ángeles y le sirven. ¿Sabe por qué le sirven? Porque Jesús es Dios. Los ángeles tienen bien en claro el concepto que Jesús dijo al enemigo número uno del servicio de Dios. El concepto que Jesús dijo al tentador que quería ocupar la posición de Dios. Solo a Dios adora. Solo a Dios sirve. Y eso es lo que hicieron. Una vez que Satanás se fue, aparecieron en escena, ¿para qué? Para servir a Dios. Para adorar a Dios. Para servir a Jesús. El enemigo número uno del servicio a Dios, a nuestro Dios, Satanás. Y quiero que eso quede bien en claro en su mente. ¿Por qué digo yo que es el enemigo número uno? Es porque Satanás, no solamente en esta ocasión, sino también en anteriores ocasiones, ha buscado y buscará, aún en el futuro, ocupar el lugar de adoración que a Dios le corresponde. El libro de Apocalipsis nos revela que multitudes se adorarán a Él, multitudes se inclinarán a Él, por no querer recibir a nuestro Señor Jesucristo, por no querer creer en Él. Por eso digo yo que es el enemigo número uno del servicio a Dios. Quiero compartir también el día de hoy el segundo enemigo del servicio a nuestro Dios. Y quiero que busquen conmigo, por favor, el Evangelio nuevamente de Mateo, como les vengo mencionando. El Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 24. El Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 24. Y otra vez un texto que estoy más que convencido que usted conoce, que conocemos al dedillo. Lea conmigo, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabe quién es el enemigo número 2, por así llamarlo, del servicio a Dios? No es el que está a su lado. No es su jefe. No es su vecino. El enemigo número 2, según lo que estamos estudiando en el Evangelio de Mateo, soy yo. Es usted. Usted es el enemigo número 2 del servicio a Dios. Y en específico, las decisiones que toma cada vez que tiene oportunidad. Decisiones que le llevan a adorar a Dios o a dejar de hacerlo. Decisiones que le llevan a servir a Dios y hacer sacrificios para ello o a dejar de hacerlo.
El texto que acabamos de leer dice algo bien interesante. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo podemos entender y comprender lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo? Porque es parte de un mismo argumento, de una misma enseñanza. Quiero retroceder con usted unos versículos para poder entender la magnitud de las palabras que nuestro Señor Jesús está diciendo en el versículo 24. Retroceda conmigo, por favor, unos versículos atrás y comenzaremos desde el versículo 19. Explicaremos de manera sucinta, de manera breve, lo que esto significa para poder llegar a la conclusión y comprensión de qué es lo que dice el versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 19 dice lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y repito la última parte porque es interesante, crucial, y es muy significante entender esto. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará también vuestro corazón. Hermano, quiero decirle lo que no enseña este pasaje. Este pasaje no enseña que usted y yo no debemos tener, ni preocuparnos por tener bienes materiales ni economía. No lo enseña. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que quiere que usted y yo hagamos tesoros. Que usted y yo amasemos, que usted y yo nos esforcemos por hacer tesoros. Pero Jesús nos presenta dos tipos de lugares en los que usted y yo podemos hacer tesoros. Y la palabra tesoro, aquí en este texto, tiene la idea de riquezas, tiene la idea de economía. Jesús está pensando en ello. Y Dios quiere que usted y yo hagamos tesoros. Y te presenta dos tipos de lugares en los que tú y yo podemos hacer tesoros. ¿Cuáles son? La tierra, lo terrenal, y el cielo. Dos tipos de lugares para que tú y yo hagamos tesoros. Jesús, aparte, nos da un detalle muy interesante. Es como aquel que quiere vender algo y te dice: mira, esta opción te conviene, esta opción no te conviene. Si haces esto, vas a ir bien. Si haces esto, no lo vas a hacer muy bien. O no lo harás bien. Jesús dice: muy bien, tienes que hacer tesoros. Y tienes dos tipos de terrenos, vamos a decirlo así. Dos tipos de lugares. Tierra o cielo. Pero te da un tip. Te da un secreto que tú y yo debemos tener en cuenta y en mente. El Señor Jesús dice que la tierra no es un buen lugar para que tú y yo hagamos tesoros. Dice el versículo 19: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Sabe? Jesús dice que la tierra no es un buen lugar para esto porque es corrompible, porque no es seguro, porque no es eterno. Mire conmigo las palabras que cita el versículo 19. En la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Usted invertiría en un lugar donde todas las recomendaciones o los consejos que le dan a aquella persona que le está vendiendo cierto terreno o cierta cosa, usted los examina y dice: eso no me conviene. ¿Usted invertiría en algo como eso, en ello? Pienso que no.
Es lo mismo que está haciendo el Señor Jesús. No os hagáis. Ese verbo es un subjuntivo que expresa el deseo de Dios, que expresa el corazón de Dios, el consejo de Dios. Dios quiere que hagas tesoros, usted y yo, pero que no lo hagamos en la tierra, porque no es un lugar seguro, porque no es eterno, porque es corrompible. Y la otra cara de la moneda es el cielo. Jesús dice, el cielo es un buen lugar para que tú hagas un tesoro. Porque no es corrompible, porque es eterno, porque es seguro. De modo que el Señor Jesús está haciendo acá una propuesta, está haciéndote conocer su voluntad para que tú elijas, para que tú tomes una decisión. Tú decides. O haces tesoros en el cielo, o haces tesoros en la tierra. Ahora quiero que notes esto. El versículo 19, después de muchos versículos y de otras enseñanzas que el Señor nos está dando, en el versículo 19 el Señor Jesús está retomando lo que se está enseñando en capítulo 6, versículo 1. Habla nuevamente de economía, habla nuevamente de las ofrendas. ¿Por qué? El Señor Jesús ha dejado un lapso para darnos otras enseñanzas y vuelve a retomar el tema de la economía, el tema de las riquezas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los fariseos, las personas que eran, entre comillas, líderes religiosos que deberían buscar adorar a Dios, cuando ellos iban a ofrendar, cuando ellos iban a hacer algo por el pueblo, no lo hacían, dice el texto del capítulo 6, versículo 1 en adelante, para la gloria de Dios, sino lo hacían para que otros lo miren, para que otros los aplaudan. No buscaban adorar a Dios. Y el texto nos afirma que ellos ya tienen su recompensa. Jesús está retomando el tema del dinero, de las limosnas, de las ofrendas, donde los hipócritas usaban las limosnas no para glorificar a Dios, no para hacer tesoros en el cielo, sino para que otros los aplaudan, para que otros los vean, para hacer tesoros en la tierra. Un ejemplo de hacer tesoros en la tierra es justamente eso. Tocando el tema económico y dirigiéndonos al significado exacto de esa palabra tesoro, es qué hacemos con nuestras ofrendas, qué hacemos con el dinero que Dios provee. Los hipócritas y fariseos daban ofrendas, pero no para la gloria de Dios, sino para que otros digan, ¡ay! El fariseo hasta que da, qué bueno que es. No buscaban la gloria de Dios. Y tenían su recompensa, hacían tesoros aquí en la tierra. ¿Sabe una buena manera que usted tiene para hacer tesoros en el cielo el día de hoy en plena cuarentena? Las ofrendas que usted y yo podamos tener, en la economía que podamos compartir con misioneros, es una buena idea. Con personas y siervos que pueden y predican la palabra del Señor, aún en estas condiciones. Es una buena idea de ayudarles económicamente, de averiguar o de sumar un poco más al tema de la iglesia en pos de las misiones con su dinero, es hacer un tesoro en el cielo. También en esta cuarentena, nuestro pastor nos ha venido animando a través de las redes sociales, de las llamadas telefónicas, pidiéndonos que no dejemos de preocuparnos por aquellos hermanos que tienen necesidad. Y estamos agradecidos porque sabemos que muchos hermanos, muchos de ustedes, están colaborando, están ayudando, están dando víveres, están dando economía a hermanos que lo necesitan. Y gloria a Dios por eso. Porque usted está haciendo un tesoro en el cielo. Entonces, y vuelvo al versículo, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si mi corazón está pensando en Dios y en su gloria, yo voy a apuntar al cielo.
Si mi corazón está pensando en lo terrenal, allí voy a hacer mi tesoro. Pero eso es mi decisión. El Señor te puede bendecir, pero como dice el libro de Malaquías, te puede hacer de la bendición maldición por tu pecado. Seguimos con el texto, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Sabe? Usted decide dónde apunta su corazón, dónde viaja su tesoro. Y usted decide dónde está su mirada, dónde están sus ojos. El texto dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si mi ojo es bueno, habrá luz en mi cuerpo. Pero si mi ojo es malo, habrá tinieblas en mi cuerpo. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender esto? ¿Sabe qué? Todo depende del ojo que tenga. Si su ojo es bueno, habrá luz. Si su ojo es malo, habrá tinieblas. No habrá luz. El ojo es la lámpara del cuerpo, el que se encarga de dar luz a todo el cuerpo. Entonces, la pregunta viene siendo la siguiente: ¿cuándo mi ojo es bueno y cuándo mi ojo es malo? Porque la enseñanza es clara. No dice simplemente que si mi ojo es bueno, hay luz, y si mi ojo es malo, hay tinieblas en mi vida. Entonces, pregunta: ¿cuándo mi ojo es bueno? Examinémonos, ¿cuándo nuestro ojo es bueno y cuándo no lo es? ¿Qué cree usted? ¿Cuándo su ojo es bueno y cuándo su ojo no lo es? Su ojo es malo cuando hay catarata en su ojito o cuando hay lagaña. Eso no es. Su ojo es malo cuando la jota se levanta en la madrugada para ir al baño y no ve nada, se tropieza con algo. Eso tampoco es. Su ojo no es bueno también cuando tiene una vista de 20x20, una vista de águila. Tampoco es así. Su ojo es bueno, según el contexto, su ojo es bueno cuando veo en las riquezas, en la economía, en mis ofrendas, la manera de hacer un tesoro en el cielo. Cuando dirijo mi mirada hacia mis riquezas y digo: gracias a Dios por la provisión, y voy a hacer un tesoro en el cielo, voy a compartir a otro, voy a dar a quien tiene necesidad. Mi ojo es malo cuando no pienso eso, cuando pienso de diferente manera, cuando veo mi dinero y pienso solamente en acumular, y pienso solamente en mis necesidades, en que yo soy primero, yo soy la última guapara del desierto. Eso es un ojo malo. Yo decido a dónde apunta mi mirada. Con las bendiciones que Dios me da, con la economía que Dios me da, yo puedo hacer un tesoro en el cielo. Debo apuntar a ello. Debo apuntar a ello. Según el contexto, el ojo es bueno cuando veo en la riqueza, en mis ofrendas, la manera de hacer un tesoro en el cielo. Y es malo cuando no lo veo así. Cuando no lo veo así. ¿Sabe? En una de sus conversaciones con sus discípulos y una de las exposiciones del corazón de los fariseos que nuestro Señor Jesucristo da a conocer, es en el libro de Lucas, capítulo 16. El Señor lo desenmascara diciendo que son ávaros. Y los fariseos riéndose. ¿Por qué? Porque ellos no veían el dinero como una forma de glorificar el nombre de Dios, sino por el contrario, buscaban hacer tesoros en la tierra. Entonces el enemigo número 2 de
del servicio a nuestro Dios soy yo, es usted, son sus decisiones. ¿Qué hace con las bendiciones que Dios le ha dado? ¿A dónde apunta? ¿A dónde mira? Mira al cielo, Señor, gracias por la bendición, quiero glorificarte. ¿Qué hago? Muéstrame. O, tengo que hacer esto, y si es que sobra, le daré a nuestro Señor. No está bien eso. Y vamos y llegamos al texto que leímos al principio de este segundo enemigo de la voluntad del servicio hacia nuestro Dios. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así como lo explicó en el tesoro, hay dos lugares, cielo y tierra. Así como lo explicó en el ojo, hay dos tipos de ojos, bueno y malo. Aquí también hay dos, pero hay dos señores. Hay dos señores a las que usted puede servir. Hay dos señores, hay dos señores, pero solo uno, usted y yo, podemos servir. Dice la Escritura, ninguno puede servir a dos señores. Así comienza nuestro Señor Jesucristo esta parte. Ninguno puede servir a dos señores. Nosotros podemos ser siervos, y la palabra siervos aquí es esclavos. Podemos ser esclavos o de Dios y hacer su voluntad para hacer tesoros en el cielo. Podemos ser esclavos de nuestro egoísmo, de nuestra avaricia, de nuestro orgullo y dejar de servir a Dios. Hay dos señores, pero nunca podemos servir a los dos. No podemos dividir nuestro amor, nuestra estima entre Dios y nuestro pecado. ¿Sabe qué me parece curioso? Me parece curioso que después que Cristo haya dejado bien en claro, bien sentado frente al tentador, que al único que debemos servir y adorar es a Dios, capítulos después, volviendo a tomar el tema del servicio, a lo que Dios nos esté mencionando es respecto de nuestro dinero, de nuestra economía, de nuestras bendiciones. Y me parece curioso que él hable sobre el dinero. En muchos textos de la Escritura nos dicen que es complicado el tema del dinero y puede llegar a ocupar el lugar de Dios. Puede que usted sea un siervo, un esclavo del dinero, de las bendiciones que Dios le dio y lo hizo usted maldición. Es cierto, el dinero o su riqueza, sus posesiones no le van a decir, oye, ¿sabes qué? Póstrate ante mí y adórame. No, pero es usted, soy yo, el que decidimos tratarlo así. Usted decide a dónde apunta su corazón. Usted decide hacia dónde mira su vida espiritual. Usted decide a quién quiere servir. Entonces, si mi corazón busca hacer tesoros en el cielo, si mi visión, si mis ojos buscan hacer la voluntad de Dios, entonces estoy siendo siervo de Dios. Muy por el contrario, si mi corazón busca hacer tesoros en la tierra, si mis ojos no dejan de ver esta tierra que es pasajera, estoy siendo esclavo, no de Dios, sino de mí mismo, de mi pecado. Y citando el texto de mis riquezas. Hermano, el día de hoy quise compartir con usted esta enseñanza para hacerle reflexionar. Cuando empecé esas palabras, yo dije lo siguiente: en lo personal pienso que necesito mucho crecer en esto. Y nadie, creo yo, puede alzar la mano y decir, yo soy lo máximo en el servicio.
pienso que usted y yo debemos examinarnos siempre. Recordemos, hermanos, entonces que hay dos enemigos del servicio de Dios. Número uno, Satanás. Satanás es el que buscó ocupar el lugar de Dios para que la humanidad, para que el mismo Cristo le sirva y le adore. Y el enemigo número dos, recuerde siempre, es usted, soy yo. Son cada decisión que tomamos con las bendiciones que Dios nos da. Yo decido qué ocupará el lugar de Dios. Yo decido qué serviré, a quién serviré. Cuando coloco en mi corazón lo que crea correspondiente. ¿Sabe? Dios, si Dios le da el dinero, si Dios le da la posición, carrera, estudio, etc., veámoslo no como unas herramientas para alejarnos y seguir progresando. No está mal, pero no lo veamos así. Veámoslo como herramientas para el servicio a Dios. Para rendirnos y postrarnos y decirle: Señor, tú me lo has dado, por eso voy a servirte, por eso voy a adorarte, porque eres el único digno. Usted no sea el enemigo del servicio. Usted no lo sea. Busque disfrutar de las bendiciones de Dios, pero sirviéndole a Él. No sé si usted se ha puesto a pensar, pero como también ya mencioné hace unos instantes al principio de la predicación, nuestro Señor ha permitido que nuestro gobierno, vamos a decir en forma sarcástica, nos encierre en nuestras casas, tengamos arresto domiciliario, por alguna manera decirlo, en nuestras casas, y yo lo veo como una bendición. ¿Cómo así? Se nos ha dado una bendición de tener a papá, de tener a mamá, de estar con la esposa, de estar con el esposo, de estar con los hijos. Esa es la bendición que durante un mes Dios le está dando. Y la pregunta que le hago para que usted descubra su corazón es, para que descubramos nuestro corazón, es: ¿qué está haciendo con esa bendición? ¿Está sirviendo? La bendición de Dios en esta cuarentena es pasar tiempo en familia. Yo como esposo, usted como esposa, ustedes como hijos, esforcémonos por cumplir los roles que el Señor ha estipulado en la Escritura para el esposo, para la esposa, para los hijos. ¿Está haciendo devocional con su familia? ¿O 1000 pensamientos ocupan su mente cuando se levanta por la mañana y abre los ojitos que Dios le dio? ¿Están orando en familia? Dios quiera que sí. Recuerde que Dios le está dando una bendición. Si usted, padre, estaba preocupado por la vida espiritual de sus hijos y no sabía qué hacer, Dios le está dando esta oportunidad, Dios le está dando esta bendición para servirle, para ministrar a sus hijos, para ser buen cónyuge. Que el Señor nos ayude. No permitamos que nuestro ego, que nuestro orgullo nos distancie del plan de Dios y nos constituyamos enemigos del servicio de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos siervos íntegros, pero esa es nuestra decisión. Esa es nuestra decisión. Oramos. Padre, tremenda tu palabra, tremenda la verdad, que rogamos que nos hagas siervos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, ayúdanos a examinarnos y oramos porque cada hermano se examine en su casa. Gracias por esta palabra y estamos convencidos y esperamos que llegue a los corazones de cada uno de nosotros. Nos esforcemos en servirte a ti porque eres solo el único que puede y debe ser servido, Señor. Gracias en verdad por esta bendición de pasar en familia durante este mes y aún pocos días más que nos quedan.
Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas, por escucharme. Reciban los saludos de mi esposa. Gracias por sus oraciones. Gracias por cada llamada, cada mensaje de texto que hacen por nosotros. En verdad, gracias y ánimo a servir a Dios.